Educación financiera, 12 principios del dinero. El dinero es uno de esos misterios cotidianos que acompañan la vida de todos, pero del que pocas veces se habla con verdadera profundidad. Lo llevamos en la cartera, lo vemos en la pantalla del banco digital, lo sentimos cuando falta y lo disfrutamos cuando fluye. Sin embargo, casi nunca nos detenemos a preguntarnos qué es en realidad. ¿Un papel al que se le asignó un número? ¿Una promesa respaldada por gobiernos? ¿O quizá un pacto invisible que solo funciona porque todos decidimos creer en él? Esa es la paradoja. El dinero parece tan sólido y a la vez es tan frágil, tan presente y al mismo tiempo tan intangible. Desde que el ser humano aprendió a intercambiar, el dinero comenzó a tomar forma. Primero como objetos que representaban valor, después como metales, luego como billetes y ahora como simples cifras que no pesan ni ocupan espacio. A lo largo de esa evolución, el dinero dejó de ser un objeto para convertirse en algo más cercano a una idea que organiza economías, que guía comportamientos, que despierta sueños y también temores. El dinero no es un invento aislado, es un espejo de nuestra necesidad de confianza y de orden, una construcción humana que fue ganando vida propia con cada generación. Lo interesante es que, aunque todos lo utilizamos, su naturaleza se escapa entre las manos. Pensamos en él como en un recurso, pero también es un símbolo. Para algunos representa libertad, para otros seguridad, y para muchos una obsesión interminable. El dinero tiene la capacidad de alterar la manera en que nos relacionamos con el mundo y con los demás. No es solo una herramienta de intercambio, es un lenguaje silencioso que dicta prioridades, que muestra quién está dispuesto a arriesgar y quién prefiere guardar. En cada billete, en cada moneda, late una historia mucho más grande que la transacción misma. Detenerse a comprender el dinero es como observar el corazón de una sociedad, porque allí donde circula, deja huella. Allí donde se estanca, revela tensiones. No es casualidad que las mayores transformaciones de la humanidad estén siempre ligadas a cambios en su relación con el dinero. Cuando una civilización descubrió cómo usar metales preciosos, cambió el comercio. Cuando aparecieron los bancos, cambió la forma en que se guardaba y se prestaba. Y cuando llegó el dinero digital, se abrió un nuevo capítulo en el que la riqueza dejó de tener un peso físico para volverse casi un reflejo de la confianza tecnológica. La verdadera naturaleza del dinero no puede atraparse en una definición técnica. Se mueve entre lo psicológico, lo social y lo filosófico. Es tangible y al mismo tiempo mental. Puede unir comunidades enteras o levantar muros entre ellas. Tiene el poder de despertar creatividad o de alimentar la codicia. Cada vez que alguien lo utiliza, está participando de un acuerdo colectivo mucho más grande de lo que imagina. Y sin embargo, en lo cotidiano, el dinero se vive de manera íntima. Está en la manera en que una persona elige ahorrar, en la emoción de recibir el pago de un esfuerzo, en la tensión de enfrentar una deuda, en el alivio de tener un fondo de respaldo, en el deseo de multiplicar lo que se tiene. No importa la cultura, la edad o la situación personal, el dinero siempre ocupa un lugar en la mente, a veces como motor, a veces como sombra. Este libro es una invitación a descubrir esa naturaleza escondida, a mirar al dinero como algo más que una cifra o un medio de pago. Es un viaje por su historia, su fuerza, sus contradicciones y sus enseñanzas. Porque comprenderlo es comprender una parte esencial de la condición humana. Y es aquí donde se abre la puerta a un recorrido que no será solo sobre economía, sino sobre la forma en que el dinero nos moldea como individuos y como sociedad. Al final, lo que llevamos en los bolsillos o vemos en la pantalla no es más que la punta visible de un fenómeno mucho más profundo.
Capítulo 1. El nacimiento del dinero. De trueques a símbolos. Imaginar un mundo sin dinero puede parecer extraño, pero durante la mayor parte de la historia humana no existió ningún billete ni moneda. Lo que existía era el intercambio directo, una cabra por trigo, un saco de sal por herramientas, pescado por frutas. Ese sistema, conocido como trueque, funcionaba dentro de comunidades pequeñas, donde cada uno sabía lo que el otro necesitaba y podía ofrecer. Sin embargo, aunque parecía simple, pronto reveló sus límites. ¿Qué ocurría cuando alguien quería pan, pero el panadero no necesitaba lo que esa persona podía dar a cambio? El comercio se volvía un rompecabezas, y en esa dificultad se escondía la semilla de algo mucho más grande: la creación del dinero. El dinero nació como respuesta a la necesidad de resolver esas fricciones. No fue un invento de un solo pueblo ni de un momento exacto, más bien apareció de manera gradual en distintas culturas, primero como objetos que se consideraban valiosos y aceptados por todos. La sal, el cacao, las conchas marinas o los metales preciosos empezaron a funcionar como intermediarios. Lo importante no era su utilidad inmediata, sino que las personas confiaran en que podían ser aceptados en futuros intercambios. De esa manera, algo se convirtió en dinero cuando dejó de ser solo un objeto y se transformó en un símbolo compartido de valor. Ese cambio fue trascendental. Por primera vez, el ser humano creó un lenguaje económico común, una especie de puente invisible que permitía que un agricultor, un artesano y un comerciante entendieran el valor de lo que estaban intercambiando sin necesidad de coincidir en necesidades exactas. El dinero en sus primeras formas fue mucho más que un medio de pago. Fue un organizador social. Una herramienta que hizo posible que las comunidades crecieran y se conectaran con otras más lejanas. Con el tiempo, los objetos elegidos como dinero evolucionaron hacia metales que eran duraderos, fáciles de transportar y difíciles de falsificar. Oro, plata y cobre se convirtieron en los preferidos. No porque fueran indispensables para la vida, sino porque todos aceptaban su escasez y su capacidad de representar riqueza. Así nacieron las primeras monedas, pequeñas piezas con un sello oficial que garantizaba su autenticidad. Esa innovación redujo la desconfianza y facilitó el comercio a una escala nunca antes vista. El dinero ya no era solo un objeto aceptado, ahora llevaba el respaldo de una autoridad, lo que fortalecía aún más la confianza colectiva. Cada moneda que circulaba en la antigüedad llevaba impreso algo más que un símbolo real. Llevaba la prueba de que la sociedad había comprendido que el valor podía representarse, no necesariamente estar contenido en lo material. Era un salto gigantesco en la mentalidad humana. El trueque dependía del encuentro de necesidades. La moneda dependía de la aceptación de un símbolo. Ese paso abrió el camino hacia un mundo donde las transacciones podían multiplicarse sin freno, porque lo que se intercambiaba no era solo un objeto, sino una idea compartida de valor. Pero el dinero no se quedó allí. La aparición de los billetes llevó ese simbolismo aún más lejos. Un billete no tenía valor en sí mismo. Era apenas un papel, pero representaba la promesa de que podía ser canjeado por algo tangible. El dinero dejó de ser un objeto valioso para convertirse en pura representación. Lo que lo sostenía ya no era el material del que estaba hecho, sino la confianza en que todos lo aceptarían. Esa transición marcó un antes y un después. El dinero se convirtió en una abstracción que podía viajar, multiplicarse y circular con mayor rapidez que cualquier mercancía física. Lo fascinante es que desde ese momento, el dinero comenzó a vivir en dos mundos al mismo tiempo. En el mundo material, donde se podía tocar una moneda o un billete, y en el mundo simbólico, donde lo importante era lo que representaba.
Ese doble carácter es lo que le dio la capacidad de transformarse una y otra vez con el paso de los siglos, hasta llegar a la actualidad, donde la mayoría del dinero ni siquiera se imprime. Son solo cifras digitales que existen en pantallas y sistemas informáticos. Sin embargo, todo empezó con una pregunta sencilla. ¿Cómo podemos intercambiar sin que sea necesario coincidir en lo que uno quiere y el otro tiene? Esa pregunta llevó a la creación de un lenguaje que trasciende culturas, religiones y geografías. Un lenguaje que no necesita traducción porque se basa en la aceptación compartida. Allí está el verdadero origen del dinero, no en el metal, ni en el papel, ni en las cifras, sino en el acuerdo silencioso de millones de personas de darle valor a un símbolo. Comprender cómo surgió el dinero permite ver con más claridad lo que es hoy. No nació de la ambición, sino de la necesidad de organizar la vida en común. No fue un invento aislado, sino un fenómeno colectivo que fue creciendo con las sociedades. Y lo más sorprendente es que, aunque ha cambiado de forma, su esencia sigue siendo la misma. Un acuerdo humano que convierte un objeto o un número en un puente de confianza. Ese viaje, de los trueques rudimentarios a los símbolos abstractos, nos recuerda que el dinero no es algo estático, sino un ser en constante transformación. Entender sus orígenes es comprender que lo que hoy tenemos en los bolsillos o en una cuenta digital es la versión más reciente de una historia mucho más larga. Y que en esa historia se esconde no solo el nacimiento del dinero, sino también la historia de cómo la humanidad aprendió a confiar en símbolos para construir su mundo. Capítulo 2. El dinero como lenguaje universal. Si el nacimiento del dinero resolvió la dificultad de intercambiar entre quienes no coincidían en necesidades, lo que vino después fue aún más profundo. El dinero se transformó en un lenguaje compartido. No es un idioma con palabras, pero es comprendido por todos, sin importar su lengua materna, su religión o su cultura. Un billete, una moneda o incluso un número en la pantalla puede cruzar fronteras sin necesidad de traducción. Esa universalidad es lo que lo convierte en una de las creaciones más poderosas de la humanidad. La esencia del dinero como lenguaje está en su capacidad de comunicar valor de manera inmediata. Una persona no necesita explicar qué representa un billete de $20. Su simple presencia ya transmite un significado que cualquiera entiende. Ese entendimiento compartido no es algo natural, fue construido colectivamente durante siglos y, sin embargo, hoy funciona con una naturalidad casi mágica. No importa en qué parte del mundo se esté, el dinero se convierte en una expresión de confianza que une a desconocidos en un mismo código invisible. Al igual que un idioma, el dinero tiene gramática y estructura. Sus símbolos, sus cifras y su circulación obedecen a reglas que todos respetan para que funcione. En este lenguaje, un precio es una oración que describe el valor de algo. Un contrato es un párrafo que organiza acuerdos. Una transacción es un diálogo entre dos partes que se entienden sin necesidad de hablar el mismo idioma. Lo extraordinario es que con solo mostrar un símbolo monetario, se abre la posibilidad de interacción. Dos personas que jamás podrían comunicarse por palabras pueden hacerlo gracias al dinero, porque ambos reconocen en él una medida compartida. Esa universalidad tiene un poder que trasciende lo económico. El dinero facilita que las culturas se conecten, que los productos circulen y que las ideas se expandan. Un comerciante en la antigüedad podía entregar especias a alguien del otro lado del mundo porque ambos confiaban en una moneda aceptada. Hoy ocurre lo mismo con transferencias digitales que cruzan fronteras en segundos. El dinero habla por nosotros, dice lo que necesitamos y lo que ofrecemos,
traduce nuestras intenciones y reduce la distancia entre mundos que parecerían incomunicables. Lo curioso es que, como todo lenguaje, el dinero también moldea nuestra forma de pensar. Aprendemos a relacionarnos con él como aprendemos a hablar. Desde pequeños, entendemos que un billete tiene valor, que sirve para conseguir lo que deseamos, que tiene límites y que se debe cuidar. Crecemos dentro de ese idioma financiero, lo usemos de manera consciente o no. Quien domina el lenguaje del dinero puede desenvolverse con mayor soltura en la vida práctica, porque entiende mejor las señales que transmite. Quien lo ignora, en cambio, se encuentra perdido en una conversación constante en la que no sabe cómo participar. Al mismo tiempo, el dinero no es un idioma neutral. Cada cultura le da matices, lo interpreta de manera distinta y le imprime sus propios significados. Para unos representa estatus, para otros seguridad, para algunos libertad y para muchos un objetivo que parece escapar. En ese sentido, el dinero es un lenguaje común con dialectos múltiples, donde cada persona proyecta sus propias creencias y aspiraciones. No obstante, la base siempre es la misma: la aceptación de que ese símbolo representa valor. La fuerza del dinero como lenguaje radica en su capacidad de construir puentes entre realidades diferentes. No importa la distancia, la religión, la ideología o la cultura. Cuando aparece el dinero, surge un punto de entendimiento inmediato. En un mundo donde tantas cosas nos dividen, el dinero se convierte en uno de los pocos idiomas que logra unir. Es por eso que no se lo puede entender solo como un recurso económico. Es, ante todo, un código universal que expresa confianza. Mirar al dinero desde esta perspectiva nos permite comprender por qué es tan influyente en la vida humana. No es solo una herramienta para intercambiar bienes, es un sistema de comunicación que nos conecta más allá de las diferencias. Y, como todo lenguaje, tiene el poder de liberar o de limitar, de abrir posibilidades o de encerrar en visiones estrechas. Lo importante es aprender a hablarlo con fluidez, entender lo que dice y lo que calla, y reconocer que en cada transacción no solo circula un billete o una cifra, sino un mensaje compartido que atraviesa culturas y épocas. El dinero comenzó como un símbolo y en su evolución se convirtió en un idioma global. Esa capacidad de comunicar valor sin necesidad de palabras es lo que lo ha hecho sobrevivir a imperios, revoluciones y transformaciones tecnológicas. Lo fascinante es que, aunque cambie de forma, siempre conserva esa condición de ser un lenguaje que todos podemos entender. Capítulo 3. El poder invisible de la confianza. El dinero no existe por sí mismo. Esa es la verdad más incómoda y, a la vez, la más fascinante de todas. Ningún billete tiene valor en su papel, ninguna moneda vale más por su metal, ninguna cifra en la pantalla significa nada sin la confianza que la respalda. Lo que sostiene al dinero no es la tinta ni los números, sino el acuerdo invisible de millones de personas que deciden creer en él. En el fondo, el dinero es confianza convertida en símbolo, y sin esa confianza se desmorona como un castillo de arena. Para entenderlo, basta pensar en una situación hipotética. Si mañana todos dejaran de aceptar un billete, ese pedazo de papel sería basura. No importa cuánto diga su impresión, su poder desaparecería de inmediato. Lo mismo ocurre con las cifras digitales. No tienen un valor físico, solo representan la promesa de que pueden ser usadas en el intercambio. El dinero, en todas sus formas, es una especie de ilusión colectiva, sostenida por la creencia compartida de que funcionará mañana del mismo modo que funciona hoy. Ese poder invisible explica por qué el dinero se ha mantenido como el motor de las economías durante siglos. La confianza es su combustible, y mientras ésta se mantenga, el sistema sigue en pie.
Cuando la confianza se quiebra, el dinero pierde su fuerza. La historia está llena de ejemplos. Sociedades enteras que vieron cómo su moneda se derrumbaba porque las personas dejaron de creer en su valor. Esos episodios de desconfianza muestran que el dinero es frágil y depende, más que de cualquier otro factor, de la fe que las personas depositan en él. Pero no hay que pensar solo en los grandes procesos económicos. A nivel personal ocurre lo mismo. Cada vez que alguien entrega un billete, lo que realmente está diciendo es: confío en que me lo aceptarás como equivalente a lo que estoy recibiendo. Cada vez que una persona deposita dinero en una cuenta digital, lo que expresa es: confío en que mañana seguirá allí y podré usarlo. Incluso cuando alguien presta dinero a otra persona, más allá de las condiciones, lo que se pone en juego es un acto de confianza. Sin ella no habría circulación, y sin circulación el dinero no tendría vida. El dinero es, por tanto, una forma de confianza organizada. Es un puente entre el presente y el futuro. Quien lo acepta hoy lo hace porque cree que mañana tendrá el mismo valor, o al menos un valor reconocible. Esa continuidad es lo que lo mantiene vivo. Si la confianza desaparece, el símbolo se convierte en objeto vacío, en metal sin propósito, en papel sin sentido. Por eso, comprender el dinero es comprender que en su esencia se encuentra un pacto invisible que todos respetan sin necesidad de firmar. Este carácter intangible del dinero lo hace aún más poderoso, porque la confianza, una vez instaurada, tiene la capacidad de multiplicarse. Cuando una sociedad confía en su sistema monetario, la economía se expande, los intercambios se aceleran y las oportunidades florecen. Pero cuando la confianza se erosiona, el miedo se instala, las personas se refugian y el dinero deja de fluir como debería. El dinero, al fin y al cabo, respira a través de la confianza. Se expande cuando es abundante y se contrae cuando escasea. Esa fragilidad, sin embargo, no es un defecto, sino la condición misma de su existencia. Es lo que lo hace humano, porque está sostenido por algo tan subjetivo como la fe compartida. Y es también lo que lo convierte en un fenómeno fascinante. No hay nada más poderoso que la confianza colectiva, capaz de sostener imperios, de impulsar innovaciones y de moldear el rumbo de la historia. El dinero, en su esencia, es la materialización de esa confianza. Comprender este poder invisible cambia la forma en que se percibe el dinero. No se trata solo de acumularlo o de gastarlo, sino de reconocer que cada billete, cada moneda y cada cifra es un símbolo que existe porque millones de personas han decidido creer en él. El dinero no es una cosa, es un acuerdo, una promesa y sobre todo un reflejo de la confianza que lo respalda. Y mientras esa confianza continúe, seguirá siendo el lenguaje universal que conecta a las personas y a las sociedades. Capítulo 4. El dinero como espejo de la mente. Cada persona carga dentro de sí una manera particular de ver el dinero, y esa visión se convierte en un reflejo de su mundo interior. El dinero, en sí mismo, no tiene emociones ni intenciones. Sin embargo, actúa como un espejo que devuelve multiplicadas las creencias, los miedos y los deseos de quien lo maneja. Cuando alguien siente que nunca es suficiente, lo que revela no es la cantidad en su cuenta, sino la ansiedad que habita en su interior. Cuando otra persona logra hacer que fluya con equilibrio, lo que muestra es disciplina, claridad y confianza en el futuro. Así, el dinero se convierte en una radiografía de la mente, un testigo silencioso de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos con la vida. Lo interesante es que, aunque muchos creen que la riqueza o la escasez dependen únicamente de las circunstancias externas, la experiencia demuestra que la mentalidad desempeña un papel determinante.
Dos individuos con ingresos similares pueden terminar en situaciones radicalmente diferentes, uno atrapado en deudas constantes y otro con capacidad de construir libertad financiera. La diferencia no está en lo que reciben, sino en la forma en que interpretan y gestionan lo que tienen. El dinero, en ese sentido, se convierte en un traductor de pensamientos. Muestra si alguien se mueve con miedo, con exceso de confianza, con visión a largo plazo o con la urgencia de resolver solo lo inmediato. Al observar cómo alguien usa su dinero, se pueden descifrar patrones profundos. Están quienes lo gastan sin pensar, buscando llenar vacíos que nada material puede resolver. Están quienes lo acumulan sin atreverse a disfrutarlo, dominados por un temor constante a perderlo. Y están quienes lo hacen circular con equilibrio, conscientes de que la riqueza no se mide solo en lo que se guarda, sino en lo que permite crear. En cada estilo de relación con el dinero se esconde un reflejo psicológico. Por eso, más que hablar de billetes o cifras, hablar de dinero es hablar de la mente de las personas. Ese espejo no miente. Un ejemplo claro está en la manera en que se enfrentan las deudas. Para algunos, la deuda es una carga que los paraliza. Para otros, es un instrumento que, bien utilizado, puede abrir oportunidades. El mismo hecho externo refleja dos mentalidades distintas, una que se siente atrapada y otra que ve posibilidades. El dinero, en este caso, no es el problema ni la solución, es solo el reflejo de la percepción que cada persona proyecta sobre él. Lo mismo ocurre con el ahorro. Hay quienes lo consideran un sacrificio insoportable y otros que lo ven como un acto de libertad futura. En realidad, no hay diferencia en el acto de guardar parte del ingreso, pero la interpretación que se le da cambia completamente el resultado emocional. El dinero amplifica esa visión interna, muestra disciplina o falta de ella, confianza o incertidumbre, visión amplia o limitación mental. Mirar al dinero como un espejo es una invitación a conocerse a uno mismo. No se trata de juzgar si alguien tiene mucho o poco, sino de observar qué emociones despierta su relación con él. ¿Genera ansiedad o calma? ¿Invita a la prudencia o a la impulsividad? ¿Se convierte en un motor para crecer o en una excusa para detenerse? El dinero no crea esos estados, solo los refleja y los expone. Por eso, quien logra trabajar en su mentalidad, inevitablemente transforma también su relación con el dinero. Lo más revelador es que este espejo no solo muestra, también educa. Cada error financiero deja una marca que enseña. Cada acierto refuerza la confianza. Con el tiempo, el dinero obliga a enfrentarse a uno mismo, a reconocer las creencias heredadas, los miedos ocultos y las aspiraciones que a veces ni siquiera se habían expresado en palabras. Es un espejo que no se puede evitar mirar, porque aparece en cada decisión cotidiana, desde lo más pequeño hasta lo más trascendental. En este punto, se entiende que el dinero no es un simple medio de intercambio, sino una proyección de la mente humana. Lo que revela no es cuánto se posee, sino cómo se piensa, cómo se siente y cómo se actúa frente a la vida. Por eso, el camino hacia una relación sana con el dinero comienza dentro, en la forma en que cada uno elige interpretarlo. Cuando la mentalidad cambia, el reflejo también lo hace, y el dinero deja de ser un enemigo incomprendido para convertirse en un aliado que refleja crecimiento, equilibrio y visión. Capítulo 5. El dinero como energía en movimiento. El dinero no es una cosa estática, ni una posesión muerta que se guarda en un rincón. Es energía pura en constante desplazamiento, una fuerza que viaja de mano en mano, de país en país, de sector en sector, moldeando realidades y generando resultados visibles e invisibles. Cada transacción es como un flujo que circula, y cuando se entiende que el dinero se comporta como la energía,
se cambia por completo la manera en que se administra, se invierte y se multiplica. Cuando alguien acumula dinero y lo deja inmóvil, ese recurso pierde dinamismo y se debilita. Lo mismo ocurre con el agua estancada, deja de ser útil y hasta puede volverse dañina. En cambio, cuando se pone en circulación a través de intercambios inteligentes, inversiones estratégicas o incluso actos de generosidad, el dinero adquiere la capacidad de expandirse, de regresar amplificado y de abrir nuevas oportunidades. Comprender esta lógica permite que las finanzas personales se vean como un sistema vivo, donde lo importante no es tanto la cantidad que se posee en un instante, sino la calidad de los movimientos que se generan con ella. Un ejemplo sencillo lo ilustra. Una persona que guarda $10,000 bajo el colchón tendrá la misma cifra un año después, pero con menor valor real debido a la inflación. En cambio, quien pone esos $10,000 en un proyecto, en un negocio o en un instrumento financiero seguro, transforma esa suma en un flujo capaz de generar más. El capital deja de ser un número estático para convertirse en una corriente que circula, produce y se renueva. El dinero, al igual que la energía, obedece a principios universales. Uno de ellos es la ley del flujo. Lo que no se mueve, se marchita. Las economías que crecen son aquellas donde el dinero circula con vitalidad. Las que se paralizan son aquellas donde predomina el miedo, la retención excesiva o el estancamiento. Lo mismo ocurre a nivel individual. Cuando alguien mantiene sus recursos congelados por miedo a perderlos, está renunciando al poder transformador que esa energía podría tener en su vida. Este enfoque también revela una paradoja. Dar no significa perder, sino activar movimiento. Una donación, un acto de solidaridad o una inversión en otros puede parecer una salida de capital, pero en realidad genera un ciclo que suele regresar de manera inesperada. Muchas fortunas se construyen no por la obsesión de acumular, sino por la inteligencia de hacer circular la energía en dirección a proyectos, ideas y personas que devuelven valor al mundo. Es importante entender que el dinero no fluye de manera neutral, lo hace con dirección, intención y propósito. Quien mueve dinero sin conciencia, solo por consumo inmediato, experimenta un ciclo corto y limitado. Quien lo hace con visión, disciplina y estrategia, expande su alcance y construye una red de posibilidades a largo plazo. De la misma manera que la electricidad necesita un circuito para ser útil, el dinero necesita dirección para convertirse en riqueza sostenible. El dinero como energía también se refleja en las emociones y pensamientos. Una mente bloqueada por el miedo genera bloqueos financieros, porque la energía se estanca en decisiones inseguras. En cambio, una mente entrenada para ver posibilidades expande el flujo, porque canaliza el dinero hacia aquello que produce más movimiento. Esta relación entre mentalidad y energía financiera explica por qué dos personas con los mismos ingresos pueden terminar en realidades completamente diferentes. Una experimenta escasez y la otra prosperidad, según cómo hacen circular lo que poseen. En definitiva, pensar en el dinero como energía en movimiento obliga a replantear la relación con él. No se trata de acumularlo pasivamente ni de gastarlo sin medida, sino de convertirlo en un flujo dinámico que trabaje en diferentes direcciones. Una parte hacia la seguridad, otra hacia la inversión, otra hacia el disfrute consciente y otra hacia la contribución. Así, la energía del dinero no se limita a sobrevivir, sino que se multiplica, se renueva y transforma la vida propia y la de otros. Capítulo 6. El dinero como educador silencioso. El dinero enseña en silencio, sin levantar la voz, sin necesidad de discursos, sin prometer nada. Su pedagogía es distinta.
No da respuestas, sino que coloca pruebas. No premia con títulos, sino con experiencias. No castiga con sanciones, sino con escasez, incertidumbre o abundancia, según cómo se le gestione. El dinero es un maestro discreto que habla a través de consecuencias, y solo aquellos que aprenden a escuchar sus lecciones invisibles logran avanzar hacia una relación madura con él. Cada billete y cada moneda guardan historias de disciplina, de esfuerzo y de decisiones pasadas. Una persona que no ahorra recibe una lección distinta a la que ahorra de manera constante. La primera experimenta la vulnerabilidad de depender de factores externos cuando aparece una crisis, mientras que la segunda percibe la serenidad de saber que cuenta con un respaldo. Ambas realidades no son castigos ni premios, sino enseñanzas. El dinero educa, mostrando cómo se siente vivir con y sin control, cómo cambia la percepción de la libertad cuando se gestiona bien, y cómo se reduce la dignidad cuando se vive en constante desorden. El dinero educa también en valores. Enseña paciencia cuando se espera el fruto del interés compuesto. Enseña prudencia cuando se mide un gasto frente a una necesidad real. Enseña respeto cuando se valora el esfuerzo propio y ajeno que permitió que esa cantidad llegara a las manos. De la misma manera, puede enseñar soberbia, avaricia o temor si se le da un lugar distorsionado. La lección depende de cómo se le observe y qué uso se le dé. En este sentido, el dinero es como un espejo pedagógico. Refleja lo que una persona aún no ha aprendido. Quien derrocha muestra que aún no comprendió la diferencia entre deseo y necesidad. Quien acumula sin sentido deja ver que aún no ha aprendido a disfrutar y a compartir. Quien vive endeudado refleja que aún no entendió la importancia del autocontrol. Así, el dinero se convierte en un maestro que, sin pronunciar palabra, señala los vacíos de conocimiento y carácter. Lo más interesante es que este maestro nunca descansa. Cada transacción, cada decisión financiera, por pequeña que parezca, lleva consigo una enseñanza. Desde el niño que recibe unas monedas de sus padres y decide si las gasta en dulces o las guarda para comprar algo más grande, hasta el empresario que enfrenta la decisión de reinvertir en su negocio o retirar ganancias para consumo personal. Todos, en distintos niveles, están siendo formados por este educador silencioso. Aprender del dinero requiere humildad. Muchas personas fracasan en esta escuela porque ignoran sus lecciones, culpan a la mala suerte, a las circunstancias externas o a los demás, en lugar de detenerse a analizar qué les está enseñando esa experiencia económica. El verdadero aprendizaje comienza cuando alguien pregunta: ¿qué me está mostrando el dinero sobre mis decisiones, mi carácter y mi manera de ver la vida? Comprender al dinero como educador silencioso abre la posibilidad de crecer más allá de las cifras. Permite ver que cada pérdida puede convertirse en sabiduría, que cada acierto refuerza un principio y que cada error no es el fin del camino, sino una invitación a ajustar la estrategia. El dinero nunca deja de enseñar. La cuestión es si se está dispuesto a escuchar sus lecciones o a repetir una y otra vez los mismos exámenes. Capítulo 7. El dinero digital y la ilusión de lo intangible. El ser humano siempre ha necesitado sentir que tiene algo en sus manos. El oro, la plata, las monedas de metal o los billetes de papel daban una seguridad física. Se podía tocar, contar y guardar. Pero en el presente, esa necesidad de lo tangible se ha transformado en una confianza ciega en lo invisible. Hoy, gran parte del dinero no se toca ni se ve. Existe únicamente como números en pantallas, como registros en servidores y como promesas almacenadas en la nube. Esta transformación ha dado origen a lo que podríamos llamar la ilusión de lo intangible. Un escenario en el que el dinero sigue teniendo un peso enorme en nuestras vidas, aunque ya no lo sostengamos entre los dedos.
Lo curioso es que, aunque el dinero digital parece menos real, para millones de personas es más poderoso que nunca. Una simple notificación bancaria que anuncia un depósito puede generar alivio inmediato, mientras que un mensaje de débito inesperado puede despertar miedo o frustración. Esa fuerza emocional demuestra que el dinero, aunque intangible, actúa como si fuera tan sólido como una roca. La diferencia está en que ahora la riqueza no se mide en cofres llenos de monedas ni en fajos de billetes, sino en cifras abstractas que dependen de sistemas tecnológicos. Y lo más intrigante es que, en este contexto, la confianza adquiere un rol aún mayor. Confiar en un banco, en una aplicación, en un sistema criptográfico o en un código invisible que sostiene el valor. Sin embargo, esta intangibilidad encierra también un riesgo silencioso. Cuando el dinero deja de percibirse como algo material, muchas personas tienden a manejarlo con menos cuidado. Es fácil gastar con un clic o deslizar una tarjeta sin sentir que se entrega algo valioso. Esta desconexión puede provocar decisiones impulsivas y deudas que pesan más de lo que uno imagina. La ilusión del dinero digital es que parece inagotable, pero la realidad siempre termina imponiéndose con la dureza de los números. Por eso, comprender esta naturaleza intangible se vuelve vital para no caer en trampas modernas que vacían bolsillos con la misma rapidez con la que se desliza un dedo por una pantalla. El dinero digital, en sus distintas formas, desde transferencias electrónicas hasta criptomonedas, representa la evolución más radical del concepto de valor, pero al mismo tiempo nos plantea una pregunta de fondo. ¿Qué significa realmente poseer dinero cuando no se puede ver ni tocar? Tal vez la respuesta no esté en el código ni en las redes que lo sostienen, sino en la manera en que nos relacionamos con él. Porque más allá de su materialidad o su intangibilidad, el dinero sigue siendo un reflejo de nuestras creencias, de nuestros hábitos y de la confianza que depositamos en aquello que le da respaldo. Capítulo 8. El dinero y el poder. Cuando la criatura controla al Creador, el dinero nació como un instrumento, una invención destinada a facilitar la vida, a simplificar los intercambios, a poner orden en un mundo que hasta entonces dependía de acuerdos frágiles. Era apenas un medio, una criatura de la mente humana diseñada para servir a sus necesidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa criatura comenzó a crecer más allá de sus límites. Se convirtió en un lenguaje dominante, en una fuerza que determina el rumbo de sociedades enteras y en un filtro a través del cual los seres humanos interpretan el valor de sí mismos y de los demás. El dinero, en esencia, fue creado para ser esclavo, pero terminó asumiendo el papel de amo. El poder del dinero no radica solo en su capacidad de adquirir bienes o servicios, sino en la influencia que ejerce sobre las decisiones colectivas e individuales. Gobiernos que se doblan ante su peso, culturas que definen su identidad en torno a él, relaciones personales que se fortalecen o se destruyen bajo su influencia. Todo ello evidencia que el dinero, en apariencia inerte, ha tejido una red invisible que condiciona el comportamiento humano de manera tan profunda que resulta difícil imaginar la vida fuera de sus reglas. La criatura controla al Creador cuando la sociedad organiza sus sueños, sus leyes y hasta su moral alrededor de este símbolo. El vínculo entre dinero y poder se hace evidente en la manera en que las instituciones lo acumulan y lo utilizan como herramienta de control. No se trata únicamente de riqueza material, sino de acceso a decisiones, a influencia, a la capacidad de moldear narrativas. Aquello que en su origen debía ser neutral, terminó revestido de ideología, porque el dinero decide qué se prioriza y qué se margina,
Las guerras, las alianzas internacionales, la construcción de imperios y la caída de civilizaciones han estado marcadas más por el flujo de capital que por las convicciones morales de sus protagonistas. En ese sentido, el dinero se ha vuelto la brújula que sin voz orienta el rumbo de la humanidad. En el terreno personal, este poder se manifiesta de manera más íntima. Muchas personas se definen por lo que tienen, no por lo que son, y terminan cediendo su libertad a la obsesión de conservar o aumentar sus recursos. En ese punto, el dinero deja de ser un recurso y se transforma en un juez. Se vuelve una vara de medición que dicta quién merece respeto, quién tiene acceso a oportunidades y quién debe permanecer en los márgenes. El creador termina sometido porque internaliza esa escala de valor y comienza a creer que su dignidad depende de cifras. Pero este fenómeno no ocurre solo por imposición externa, sino también porque el ser humano ha otorgado al dinero una cualidad casi mística. Se le teme y se le venera al mismo tiempo. Se le atribuye la capacidad de abrir todas las puertas, de ofrecer libertad, de garantizar seguridad. Esa mezcla de fascinación y dependencia le otorga un poder desproporcionado sobre la mente y el corazón. En consecuencia, el dinero controla no porque lo exija, sino porque encuentra en la propia psicología humana un terreno fértil para enraizarse. Sin embargo, conviene recordar algo esencial. Aunque el dinero ha adquirido un poder que parece absoluto, este poder no es intrínseco. Surge del consenso, de la confianza colectiva y de la disposición de millones de personas a seguir jugando bajo sus reglas. El dinero es criatura, no creador. El riesgo de olvidar esta verdad es quedar atrapados en una ilusión, creyendo que nuestra vida gira en torno a algo que, en última instancia, existe porque así lo decidimos. El desafío consiste en devolver al dinero su lugar, en reconocer su influencia sin permitir que esa influencia determine el sentido de la existencia. Así, hablar del dinero y el poder es hablar del delicado equilibrio entre utilidad y sometimiento. Cuando la criatura controla al creador, no se trata de un destino inevitable, sino de un descuido colectivo. El dinero seguirá moldeando al mundo, mientras las personas continúen cediéndole su autonomía. Y es precisamente en esa conciencia donde puede recuperarse la verdadera soberanía. Entender que la criatura, aunque poderosa, depende siempre del Creador para seguir existiendo. Capítulo 9. El dinero como arma y como puente. El dinero, en su aparente neutralidad, es uno de los instrumentos más poderosos creados por la humanidad. No tiene voluntad propia ni carga moral en sí mismo, pero en manos de las personas adquiere significados que lo convierten tanto en un arma destructiva como en un puente que une realidades, culturas y oportunidades. A lo largo de la historia, su uso ha sido decisivo en conflictos bélicos, en estrategias de dominación, en la creación de desigualdades y al mismo tiempo en la construcción de rutas comerciales, en el impulso de avances científicos y en la conexión entre sociedades que, de otro modo, habrían permanecido aisladas. Cuando el dinero se convierte en arma, suele estar impulsado por el deseo de control y poder. La manipulación de los recursos financieros ha sido utilizada como estrategia de sometimiento, ya sea mediante la deuda que asfixia a pueblos enteros, el financiamiento de guerras que destruyen generaciones o el monopolio que sofoca la innovación y concentra la riqueza en pocas manos. Incluso en la vida cotidiana, puede funcionar como arma silenciosa cuando alguien lo utiliza para imponer condiciones, para comprar lealtades o para limitar la libertad de quienes dependen de él. En estos escenarios, el dinero deja de ser un medio y se transforma en un mecanismo de opresión. Pero así como puede dividir, también puede conectar.
En su faceta de puente, el dinero ha impulsado la cooperación entre civilizaciones, ha facilitado la creación de proyectos colectivos y ha permitido que individuos con visiones distintas trabajen en común por un propósito mayor. La inversión en educación, en ciencia o en cultura es una de las formas más claras en que el dinero actúa como puente. Abre caminos que elevan a las sociedades y generan bienestar más allá del beneficio inmediato. Incluso en lo personal, cuando se usa para compartir, apoyar o construir, el dinero se transforma en una herramienta que estrecha lazos y multiplica posibilidades. El verdadero reto está en reconocer que aunque el dinero no elige, nosotros sí lo hacemos. Cada billete, cada transacción y cada decisión financiera es un acto de dirección. Podemos cargarlo de violencia, egoísmo y destrucción, o bien dotarlo de cooperación, construcción y progreso. Esa dualidad lo convierte en un espejo de las intenciones humanas. No es exagerado afirmar que, al observar cómo una sociedad utiliza el dinero, es posible entender qué tipo de futuro está diseñando. Al final, lo que convierte al dinero en arma o en puente no es su naturaleza, sino la nuestra. Allí radica su poder y al mismo tiempo su fragilidad. Está en constante riesgo de caer en manos que lo utilicen para dividir, pero también en posibilidad de ser guiado por voluntades que lo empleen para unir. Comprender esta dualidad es esencial para asumir la responsabilidad de cada acción económica que realizamos, porque el dinero, más que un recurso, es un reflejo de nuestras decisiones más profundas. Capítulo 10. El dinero como aliado, no como fin. El gran error de muchos consiste en creer que el dinero es la meta suprema, el trofeo al final de la carrera. Se trabaja, se ahorra, se acumula con la esperanza de que esa suma final sea la señal de éxito. Pero esa percepción es engañosa y, en muchos casos, autodestructiva. El dinero nunca fue diseñado para ser un fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio que amplifica posibilidades. Convertirlo en la meta equivale a confundir el mapa con el territorio. Se pierde de vista el verdadero objetivo, que es vivir con propósito, plenitud y libertad. Tratar al dinero como un aliado implica darle su lugar, ni endiosarlo ni despreciarlo. Si se convierte en amo, controla las emociones, limita las decisiones y genera miedo a perderlo. Si se desprecia, se bloquea su flujo y se cae en carencias innecesarias. El equilibrio está en verlo como un compañero de viaje que, bien gestionado, abre caminos, multiplica opciones y permite materializar proyectos que de otra forma quedarían en el plano de las ideas. Un aliado no camina solo, requiere comunicación, respeto y estrategia. Con el dinero ocurre lo mismo. Saber administrarlo es aprender a escucharlo. Comprender que detrás de cada gasto, de cada inversión o de cada ahorro hay un mensaje. El dinero nos muestra con crudeza nuestras prioridades, nos enseña disciplina y revela qué tan claros estamos sobre lo que valoramos realmente. Si se gasta sin conciencia, el aliado se convierte en un saboteador que señala impulsos descontrolados. Si se usa con claridad, se convierte en un motor que da soporte a los sueños más grandes. Cuando se logra esta relación, el dinero se vuelve un multiplicador de vida, ayuda a expandir la generosidad, potencia la creatividad y fortalece la seguridad. Deja de ser un obstáculo para convertirse en puente. No es el fin de la película, es la cámara que permite grabarla. No es el protagonista, sino el recurso que le da poder a la historia que queremos contar, y ahí radica su grandeza, en ser útil, no en ser idolatrado. El verdadero reto no es acumular dinero, sino darle un sentido. Usarlo para aprender, para compartir, para crecer, para abrir espacio a lo que realmente importa. Así, el dinero deja de ser un tirano silencioso y se convierte en lo que siempre debió ser:
Un aliado que acompaña, respeta y fortalece, pero que nunca sustituye el valor más grande que puede poseer un ser humano: su propósito. Capítulo 11. El dinero y el tiempo, dos caras de la misma moneda. Si se mira con cuidado, el dinero y el tiempo comparten una esencia que los hace inseparables. Ambos son limitados, ambos se escapan si no se gestionan con sabiduría, y ambos pueden multiplicarse en su impacto cuando se usan de manera consciente. En la vida de cualquier persona, dinero y tiempo no son realidades aisladas, se alimentan y se reflejan mutuamente al punto de que perder el uno suele significar perder también el otro. La diferencia está en que el dinero puede recuperarse, mientras que el tiempo nunca regresa. Y sin embargo, paradójicamente, gran parte de las personas venden su tiempo para conseguir dinero, sin detenerse a pensar en el valor real de ese intercambio. La relación entre ambos es más que un cálculo económico, es una filosofía de vida. Quien aprende a ver el tiempo como una forma de capital, entiende que cada hora invertida en algo improductivo es una fuga invisible de riqueza. No se trata de caer en la obsesión por la productividad, sino en reconocer que el tiempo es el recurso maestro. El dinero que se utiliza sabiamente compra experiencias, aprendizajes y libertad. Pero sobre todo, compra tiempo. El tiempo de no depender de un jefe, el tiempo de dedicarse a lo que apasiona, el tiempo de compartir con quienes importan. Por eso, mientras muchos persiguen dinero sin medida, los verdaderamente libres son aquellos que han aprendido a convertirlo en tiempo, porque ese es el auténtico lujo que ningún lujo material supera. El error más común es vivir como si el tiempo fuese infinito y el dinero el único recurso escaso. Muchas personas gastan la mayor parte de sus años persiguiendo ingresos, convencidas de que algún día podrán disfrutar lo ahorrado. Pero en ese proceso suelen entregar sus mejores años, su energía más fresca y su vitalidad a cambio de papeles, cifras en una cuenta o bienes que quizá nunca lleguen a disfrutar plenamente. La ecuación se desequilibra cuando se sacrifica demasiado tiempo en aras de acumular dinero, olvidando que el dinero puede regenerarse, pero el tiempo jamás regresa. La sabiduría está en comprender que cada dólar ganado es, en realidad, una traducción de minutos, horas o días de vida. Cuando alguien trabaja por un salario, lo que recibe no es simplemente dinero, sino el precio al que decidió vender una parte de su tiempo. Y cuando se gasta ese dinero, de alguna manera también se está gastando el tiempo que lo originó. Cada compra, cada inversión, cada gasto es un eco del tiempo que se empleó para conseguirlo. Bajo esa mirada, el dinero deja de ser solo números y se convierte en fragmentos tangibles de vida. Ahora bien, el dinero también puede redimir al tiempo si se usa con inteligencia. Un ahorro sólido o una inversión acertada no significan únicamente crecimiento financiero, sino la posibilidad de recuperar horas que antes estaban hipotecadas al trabajo. Comprar libertad, aunque suene paradójico, es posible. Pagar por servicios que liberan tareas rutinarias, invertir en herramientas que multiplican la productividad o generar ingresos pasivos que permiten disponer de la agenda sin rendir cuentas a un jefe. En todos estos casos, el dinero actúa como mediador, devolviendo al individuo lo más valioso, su propio tiempo. La trampa aparece cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio. Quien dedica su vida a acumular riqueza sin conectar ese esfuerzo con la manera en que quiere vivir sus días, termina esclavo de su propia ambición. Aún con cuentas bancarias abultadas, muchos descubren demasiado tarde que el tiempo ya no está de su lado, que su salud o sus relaciones se desgastaron durante el camino. Por eso, más que preguntarse, ¿cuánto dinero quiero ganar?, la pregunta transformadora es, ¿qué tipo de vida quiero vivir y cuánto dinero necesito para hacerla posible sin hipotecar mi tiempo? El equilibrio
entre dinero y tiempo se encuentra en el arte de la priorización. Invertir en educación, en experiencias enriquecedoras, en salud y en relaciones humanas suele generar un retorno mayor que la simple acumulación de bienes. De nada sirve trabajar horas interminables para pagar objetos que pronto perderán valor, si ese esfuerzo desgasta los años que podrían dedicarse a lo verdaderamente significativo. La riqueza no se mide solo en dólares, sino también en la calidad de las horas que esos dólares ayudan a liberar y en la manera en que esas horas se llenan de sentido. En la era moderna, donde la inmediatez y la productividad marcan el ritmo, se corre el riesgo de confundir movimiento con progreso. Trabajar sin descanso puede dar la ilusión de avance, pero sin un propósito claro, lo único que se hace es gastar tiempo que no volverá. El verdadero logro financiero ocurre cuando el dinero deja de ser un amo que exige más horas de vida y se convierte en un aliado que regala la posibilidad de elegir cómo emplearlas. El dinero y el tiempo, en última instancia, son socios inseparables. Cada uno potencia o limita al otro. Si se entiende esa alianza, la vida se organiza bajo una perspectiva más sabia. Ganar lo suficiente para vivir con dignidad y libertad, gastar lo necesario para no esclavizarse y reservar tiempo para lo que realmente importa. Porque el dinero puede perderse y volver a ganarse, pero el tiempo, una vez entregado, no concede segundas oportunidades. Capítulo 12. La trascendencia del dinero. Lo que queda cuando deja de importar. El dinero, durante siglos, ha sido uno de los motores más poderosos de la humanidad. Ha levantado imperios, inspirado grandes obras de arte y ciencia, y también ha destruido civilizaciones enteras. Sin embargo, llega un punto en el que se revela su verdadera naturaleza. No es el fin último, sino un medio transitorio. Cuando las necesidades básicas están cubiertas y los deseos materiales ya no llenan los vacíos internos, el dinero pierde la intensidad de su influencia directa. Es allí donde comienza a mostrarse su trascendencia, lo que queda más allá de su poder aparente. El dinero deja de importar cuando se convierte en un simple instrumento. Y en ese momento, la atención se desplaza hacia lo que verdaderamente permanece, la huella que una vida deja en los demás, la forma en que el tiempo fue invertido, la libertad interior conquistada y la paz de haber usado los recursos en coherencia con los valores. En esta dimensión, el dinero ya no mide la riqueza de una persona, sino la coherencia de su existencia. Muchas personas persiguen durante años la acumulación sin freno, creyendo que algún día encontrarán la calma que buscan. Sin embargo, quienes llegan a acumular más de lo necesario, descubren que la paz no está en los números, sino en el propósito con que esos números fueron utilizados. $1 invertido en ayudar a alguien puede tener más impacto espiritual y emocional que $1,000 gastados en un lujo efímero. Es en esa conciencia donde el dinero trasciende y se convierte en algo más que materia. Se transforma en significado. La verdadera trascendencia aparece cuando el dinero se alinea con el legado. Ninguna persona puede llevarse consigo la cuenta bancaria, las propiedades ni los objetos acumulados. Lo único que perdura es el impacto que generó, la libertad que experimentó y las vidas que tocó. El dinero, en esta visión, es solo una herramienta para sembrar experiencias, aprendizajes, recuerdos y oportunidades que permanezcan más allá de la propia vida. En este nivel, el dinero deja de ser un amo y pasa a ser un testigo silencioso de la madurez personal. Aquellos que logran verlo así entienden que la verdadera riqueza está en la serenidad con la que pueden soltarlo, compartirlo y utilizarlo sin apego.
El desapego no significa rechazarlo, sino comprender que su valor máximo no se mide en cuánto se tiene, sino en cómo se utiliza para crear algo que trascienda. Cuando el dinero deja de importar en sí mismo, aparece un nuevo lenguaje de abundancia: el tiempo bien vivido, las relaciones profundas, la gratitud, la libertad de elegir y la posibilidad de dar. Ese es el nivel más alto de educación financiera, el punto en que el dinero ya no dicta la vida, sino que se integra como parte de un viaje que siempre tuvo un sentido mucho mayor que la acumulación. En la trascendencia del dinero, se abre la comprensión de que lo verdaderamente importante nunca estuvo en los billetes ni en las cifras, sino en lo que se decidió construir con ellos. Lo que queda cuando el dinero pierde su aparente poder es la esencia de lo humano, la capacidad de haber vivido con propósito y de haber dejado una marca que ninguna crisis económica puede borrar. Finalmente, el dinero ha acompañado a la humanidad como una sombra fiel, como un compañero que se transforma cada vez que creemos haberlo entendido. Desde conchas marinas hasta monedas de oro, desde billetes de papel hasta impulsos digitales en una pantalla, ha sido testigo silencioso de nuestros miedos, ambiciones y esperanzas. Su forma cambia, pero su esencia permanece: un lenguaje, una promesa, un reflejo de cómo decidimos organizarnos como sociedad. Lo fascinante es que el dinero nunca se queda quieto. No conoce la estabilidad absoluta porque depende de lo que más inestable tenemos: nuestra confianza y nuestra mente colectiva. Hoy parece sólido, mañana se diluye y pasado mañana reaparece bajo una nueva piel. Quien se aferra a entenderlo solo en su forma presente se queda atrapado en una ilusión. Quien comprende que su naturaleza es mutar, desarrolla la habilidad de adaptarse sin resistir. En cada etapa de su metamorfosis, el dinero nos ha mostrado algo de nosotros mismos. En los tiempos de trueque nos enseñó la importancia de la reciprocidad. Con el oro nos mostró nuestra fascinación por lo tangible. Con el papel nos invitó a confiar en símbolos. Con lo digital nos confronta con el desafío de creer en lo invisible. Siempre ha sido más que un medio de pago, es un espejo de nuestra capacidad para crear mundos compartidos a partir de ideas. Aceptar la naturaleza cambiante del dinero es aceptar también que nosotros mismos estamos en constante mutación. Lo que hoy creemos, lo que hoy valoramos, lo que hoy perseguimos, puede transformarse mañana. Así como el dinero pasa de mano en mano, también nuestras convicciones atraviesan etapas. Resistirse a ese flujo es vivir en rigidez. Abrirse a él es encontrar libertad. En última instancia, el dinero no es el destino, es el río que atraviesa nuestro viaje. Algunas veces fluye manso, otras veces se desborda y arrasa, pero nunca deja de correr. No somos dueños de ese río, pero sí podemos aprender a navegarlo, construir puentes sobre él o incluso decidir cuándo y dónde sumergirnos. Lo que permanece, incluso cuando el dinero muta, es la huella que dejamos en otros, la forma en que lo usamos para multiplicar bienestar o para sembrar temor. Esa huella no se mide en cifras, sino en impacto. El dinero pasa, cambia de piel, se reinventa, pero la memoria de lo que hicimos con él trasciende más allá de cualquier sistema económico. Quizás la lección final es esta: el dinero siempre cambiará de rostro, pero su poder depende de la interpretación que le damos. Entenderlo como criatura mutable nos libera de verlo como tirano eterno y nos recuerda que, al final, lo verdaderamente sólido no está en los billetes ni en los números digitales, sino en la conciencia que decide qué hacer con ellos. ¿Qué opinión tienes acerca de los 12 principios del dinero? Si el podcast te sirvió,
Compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.